intercesora, tu reina y señora, eres tú. Eres tu madre intercesora, tu reina y señora, eres tú. Madre, madre, ey, madre, madre, eres tu madre de la fe, de la esperanza y caridad, humildad y mucha paciencia, perseverancia y obediencia. Eres tu madre de la fe, de la esperanza y caridad, humildad y mucha paciencia, perseverancia y obediencia. Intercesora, tu reina y señora, eres tú. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos hermanitos. Bienvenidos a este su curso de Consagrando Corazones. Esta iniciativa tan hermosa de Mater Fátima que nos tiene durante todo un año profundizando la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort. Sean todos bienvenidos. Aquí estamos ya en la recta final. Hoy damos inicio a un módulo hermosísimo, un módulo que se llama El secreto admirable del Santísimo Rosario. Y para ello, para dar inicio a este módulo, nos acompaña hoy nuestro hermano Raúl Alvarado. Él es también nuestro coordinador del apostolado de consagraciones de Mater Fátima y va a estar con nosotros en este tiempo, en estas clases siguientes, donde vamos a poner todo el corazón para que nos enamoremos del Santísimo Rosario, para que le llevemos a Nuestra Señora rosas y que a través de ese rosario ella pueda mediar para encender esos corazones. Raúl, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Lili. Bienvenido. Todos. Gracias. Ya estamos listos aquí, como bien dice Lili, ya la última etapa. Son las últimas 10 sesiones y nuestro retiro. Estamos casi prácticamente a 3 meses de graduarnos. Entonces, de antemano a los que han sido perseverantes, a los que están aquí, muchas felicidades y ánimo. Ya estamos en el último tirón. Así es, y estamos muy contentos por ello. Entonces, sin más, vamos a que nos digas todo eso tan hermoso que tienes para compartir con nosotros. Bienvenido, Raúl, y muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo para adentrarnos en nuestro tema. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente
para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a este último libro de nuestro querido santo San Luis María Griñón de Montfort, que vamos a estudiar. Y bueno, poniéndonos en contexto, después de unos días de descanso aquí de las clases en la academia, pues las retomamos, ¿verdad? Para los que están recién incorporándose, les digo que ya es el último tirón, entonces los felicito a los que están aquí perseverando. Habrá algunos que no pudieron entrar el día de hoy, pero que siguen perseverando también igual que ustedes, entonces vamos a seguir adelante en esta temática. Y bueno, ahora lo que nos compete voy a compartir aquí pantalla. Permítame tantito. Compartir pantalla. Muy bien. Introducción. Compartir. Ok, sí se ve por ahí, ¿verdad, Lili? Así es, Raúl. Vemos perfectamente. Muy bien. Poniéndonos en contexto, cada vez que veamos por ahí en algún lado de la presentación las siglas o SAR, quiere decir que nos estamos dirigiendo a este libro. Son la abreviación que usamos para dirigirnos al libro de El secreto del admirable del Rosario, aunque el nombre completo es El secreto admirable del Santísimo Rosario, ¿verdad? Estos, si tienen ahí una plumita, si llevan anotaciones, una libretita, anoten nuevamente si vamos a procurar recordar la fecha de nacimiento y de las fechas especiales para nuestro santo San Luis María Griñón de Montfort. 31 de enero de 1673 nace San Luis María en la localidad de Montfort, allá en Francia. Muere un 28 de abril de 1716 y es canonizado en 1947. ¿Sí? ¿Por qué repito estas fechas? Para ponernos en contexto en el tiempo en que vivió nuestro santo, entre 1673 y 1716, y tengamos la referencia de dónde, por lo que él vivió en su momento, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la introducción de este libro y leemos esa frase que está ahí, la leemos ahí, cada quien desde su pantalla. El rosario constituye un conjunto sagrado de oración mental y vocal para honrar, imitar los misterios y virtudes de la vida y muerte, pasión y gloria de Jesucristo. Introducción. Bueno, nuestro santo San Luis María, en su tiempo la gente de su tiempo, volvemos a hacer referencia, 1673 y 1716, la gente le llamaba cariñosamente el padre del Gran Rosario, ¿verdad? Fíjense cómo
como le llaman por ahí a nuestro querido santo. Y bueno, a lo largo de toda su experiencia, a lo largo de toda su vida, nuestro santo, su experiencia cristiana y su vida sacerdotal sobre todo, el rosario fue un elemento fundamental para su santificación personal y su apostolado misionero. Él es un padre misionero, entonces estuvo llevando el rosario pues por todos los lugares, ¿verdad? Y por eso es que hace esta obra tan maravillosa, este compendio. Seguimos compartiendo la pantalla. Sí, en esta Montfort presenta el origen maravilloso de esta devoción mariana y lo ilustra con milagros y acontecimientos admirables. Durante toda esta obra, vamos a estar escuchando historias muy interesantes, muy bonitas y admirables. Algunas parecieran hasta increíbles, ¿verdad? Porque son milagros. Y su obra se basa principalmente en la Sagrada Escritura y en autores de su tiempo. Los autores de su tiempo, principalmente, Alain de la Roche, también francés, y Antonio Tomás, ambos dominicos, y ellos se basa en su obra de ellos, que es el Rosal Místico. Ok. Avanza, ¿cómo avanza esto? Dale clic. No. Y San Luis dedica esta obra a cuatro personalidades, pues. Cuatro tipos de personas. Y lo presenta de esta manera. Una rosa blanca a los sacerdotes. Y los saluda, fíjense qué bonito los saluda en su libro. Les dice, ministros del Altísimo, predicadores de la verdad, clarines del Evangelio. Así se dirige San Luis María Griñón de Montfort a los sacerdotes. Él era sacerdote también. Y les invita en este libro no solo a que difundan la devoción del Santo Rosario, sino también a que lo recen. Dice que tenemos que rezarlo nosotros, los sacerdotes tenemos que rezar el Santo Rosario. Entonces, esa es la primera dedicatoria. La segunda dedicatoria es una rosa encarnada y lo dedica a los pecadores. Y volvemos al entorno del tiempo de San Luis María Griñón de Montfort. En ese momento, pues imagínense, no había medios de comunicación masivos, entonces era muy difícil dar a conocer noticias y las personas, pues era difícil tener acceso a libros. Pero San Luis María dice a los pobres pecadores, a todo aquel que estuviera alejado de la iglesia, muy alejado de la iglesia, obviamente todos somos pecadores, pero les dice estas palabras muy bonitas también en su dedicatoria. A ustedes, pobres pecadores, uno más pecador todavía les ofrece la roja enrojecida con la sangre de Jesucristo a fin de que florezcan y se salven. ¿Verdad? O sea, San Luis María no les habla con desprecio a los pecadores, sino que él se asume también como un pecador más, se une a ellos y se las ofrece para que florezcan, punto número uno, y para que se salven, porque San Luis María pues quería salvar muchas almas. Y les dice que sus rosas, para tratarlos de motivar a esta lectura, que sus rosas en el mundo pues son los placeres, los vanos honores, las riquezas perecederas.
que pronto se marchitarán y se consumirán a final de cuentas y a final de los días de cada quien. En cambio, nuestros padres nuestros y Aves Marías, bien dichos, unidos a nuestras buenas obras de penitencia, fíjense ahí, hace un enlace, no solo es el rezo, sino unidos a nuestras buenas obras de penitencia, no se marchitarán ni se agotarán jamás. Y su brillo será de aquí a 100,000 años, tan vivo como el presente. ¿Verdad? Esa es la segunda dedicatoria. Después dedica un rosal místico a las almas piadosas, que no es por vanagloriar, pero las almas piadosas pues son las que se acercan más a la iglesia, que tienen la intención. Entonces, podemos considerarnos a lo mejor de estas almas piadosas que están por aquí. No dejamos de ser pecadores, pero estamos haciendo nuestro esfuerzo. Y les dice, almas piadosas e iluminadas por el Espíritu Santo, ciertamente no llevarán a mal que les ofrezca un pequeño rosal místico bajo del cielo, para que lo planten en el jardín de sus almas. Es decir, el rosario nos va a ayudar también a las personas que de alguna manera nos acercamos a la iglesia. La rosa alegra con su hermosura, dice. Ahí están Jesús y María en los misterios gozosos. Punza con sus espinas. Ahí está Jesús y María en los misterios dolorosos. Regocija con la suavidad de su perfume. Ahí están Jesús y María en los misterios gloriosos. Se dirige pues a estas almas piadosas, motivándolas aún más a la meditación de los misterios, ¿verdad? Y por último, un capullo de rosas a los niños. Fíjense ¡Niño! cómo a San Luis no se le escapó nada porque se pudo haber quedado con la gente adulta y sin embargo va con los niños, que son la base fundamental de nuestra vida, el ser niños, y les dedica también este libro. A lo mejor era difícil que lo leyeran en su tiempo, pero si alguien se los pudo haber leído y acercar a muchos niños a rezar el rosario, pues imagínense, ¿verdad? A ustedes, queridos niños, les ofrezco un hermoso capullo de rosas, le dice San Luis María Griñón. Y les dice, fíjense algo aquí, un poquito, por llamarlo de alguna manera, un poquito curioso. Les dice, quizá sea mucho pedirles que recen un rosario todos los días. ¿Por qué? Porque San Luis María Griñón de Montfort está el rosario, hace referencia al rosario completo, que es lo que acabamos de mirar ahorita, que son los tres misterios, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, gozosos, dolorosos y gloriosos. Entonces, para él rezar el rosario era rezar las 150 Aves Marías. Entonces, a los niños les dice que no les va a pedir que recen todo el rosario completo en el día, sino una linda diadema de rosas que se colocará en las sienes de Jesús y María, que es rezando una tercera parte, ¿verdad? Que normalmente es lo que rezamos, ¿verdad? Entonces, estamos al nivel de los niños. Miren, qué bonito. Pero bueno, hay que ir creciendo. Y les platica una historia, se las voy a contar aquí, que es parte de las historias que vamos a estar escuchando en esta formación. Dice, dos niñitas hermosas estaban a la puerta de su casa recitando el rosario devotamente. Se les aparece una hermosa señora que, acercándose a la más pequeña, de 6 años, la tomó de la mano y se la lleva. La hermana mayor, llena de turbación, la busca y, no habiendo podido hallarla, vuelve a casa llorando y diciendo que se habían llevado a su hermana. El padre y la madre la buscan inútilmente durante 3 días. Pasado este tiempo,
la encuentran en la casa con el rostro alegre y gozoso. Le preguntan que de dónde viene, sorprendidos porque viene muy contenta. Ella responde que la señora a quien rezaba el rosario la había llevado a un lugar hermoso y le había dado de comer cosas muy buenas y había colocado en sus brazos a un bellísimo niño a quien había cubierto de besos. Los papás, recién convertidos en la fe, llaman al padre jesuita que les había instruido en ella y en la devoción del rosario y le relatan lo que ha pasado. Él mismo nos lo contó, dice. Bueno, no que se lo haya contado directamente a él, pero acuérdense que él está haciendo referencia a historias de personas que él sabe que son ciertas. Y nos dice que esto ocurrió en Paraguay, ¿verdad? En aquellos años ya se había descubierto América, ya había contacto, ya había comunicación, entonces le llegó esta historia a través de una persona muy fiable para él. Entonces a los niños le dicen, recen todos los días una tercera parte del rosario y merecerán ver a Jesús y a María. Si no durante esta vida, como esta niñita, la verán después de la muerte, durante la eternidad. Amén. ¿Cómo ven, hermanitos? ¿Verdad? Esto es solo para, es la introducción. Esto es solo para ir abriendo boca, como decimos por acá, y irnos adentrando en el tema. Entonces, seguimos, ahora sí ya retomando nuestro primer capítulo. Voy a compartir pantalla nuevamente. Permítame un minutito. Más que la encuentren. Ok. Aquí está. Compartir pantalla. Muy bien, ahí estamos ya. Entonces, después de esta bonita introducción, vamos, el autor, San Luis, nuestro santo, va a hacer una referencia a las decenas, ¿verdad? Las 5 decenas del rosario, y nuestra primera decena es la que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. La decena, como ustedes saben, son 10 rosas. Rezamos 10 Aves Marías, entonces nos va llevando rosa por rosa, meditando un punto. Entonces empecemos pues con la primera rosa, las oraciones del rosario. Esperemos que ya, ahorita sí, ya sí tienen ahí una libretita. Lo anterior fue meramente introducción, ahorita sí vienen puntos muy concretos que pueden ir anotando, ¿eh? El rosario encierra 2 realidades, una oración mental y una oración vocal. La oración mental en el rosario es la meditación de los principales misterios de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Entonces, mentalmente debemos de ir meditando en estos misterios. Y la oración vocal, pues como ya lo sabemos todos, consiste en estar recitando las decenas de Aves Marías, que San Luis María Niño Nuevo Formo dice que son 15 decenas. 15 decenas son. Nos lo vuelve a recordar. Predecidas, bueno, en ese entonces, porque efectivamente ya posteriormente el Papa Juan Pablo agrega los misterios luminosos, ¿verdad? Pero bueno, estamos en el contexto del año 1670, 1700, ¿verdad? Predecidas de un Padre Nuestro y unida a la meditación y contemplación de los 15 principales virtudes que Jesús y María practicaron en su momento, ¿verdad? Y que quedaron
en las Sagradas Escrituras. Como ya sabemos, y nos dice aquí, pues bueno, esto prácticamente nos lo sabemos a la mejor de memoria, que la primera parte son los misterios gozosos, la segunda parte son los dolorosos, y la tercera parte son los misterios gloriosos. Seguimos con la segunda rosa, el origen. El Santo Rosario pues está compuesto fundamental y sustancialmente, es muy importante, por la oración de Jesucristo, el Padre Nuestro. La salutación angélica, que es el Ave María, y la meditación de los misterios de Jesús y María. Entonces, debe de constituye, pero debería, porque ya se ha perdido mucho en estos tiempos, la primer plegaria y la primera devoción de nosotros los creyentes católicos. De todos los creyentes, pero pues, en especial por los católicos. Y aquí es lo que, bueno, mucha gente ya no sabe, ni los católicos, ¿verdad? Que, que consiste en esto, Padre Nuestro, Ave María, misterios. Ellos piensan que es solo repetir Aves Marías. Mucha gente y los hermanos separados, como no lo conocen, dicen, no, es que está repitiendo Aves Marías, no, eso no es válido. Pero no, es un fundamento y una sustancia en la oración, muy importante. Y la otra parte muy importante es que fue inspirada la iglesia, y vamos ahí a trasladados en el tiempo, en 1214. Fíjense, o sea, antes de ese año no existía el Santo Rosario como una oración establecida. Entonces, ese es el año en que la Santísima Virgen le dio a Santo Domingo esta herramienta, esta oración, y se la dio por algo muy particular que él mismo le pidió. Santo Domingo, como ahorita en estos tiempos, igualito, él sufría porque había muchas herejías, muchas personas que no se convertían, había pues mucho pecado en su tierra, en los países que él visitaba, en los poblados, en sus recorridos. Él fue misionero también en Santo Domingo. Sufría mucho. Entonces le hace esta petición a la Virgen, y es cuando le da esta herramienta, esta oración, para convertir a los herejes, albigeneses y a los pecadores. Aquí yo puse unas palabras claves, cuando yo las mencione ahorita en la historia que les voy a platicar, váyanlas viéndola y son los puntos que nos deben de ir resaltando. Les voy a platicar la historia como nos la platica el beato Alain de la Roche en su libro de la dignidad del Salterio de María, o sea, del Rosario. Él platica, él fue el que escribió, este nombrecito también hay que aprenderlo mucho. Normalmente el santo que más resalta es Santo Domingo, pues porque es el que la Virgen le dijo, le dio el rosario, el Santo Rosario. Pero el beato Alain de la Roche, o de la Roca, sería en español, es aquí en francés, es el que lo divulgó mucho, lo vamos a ir viendo muy adelantito, y fue el que en su libro escribió esta historia. Bueno, vamos a irla meditando. Y van remarcando esas palabritas que tengo ahí en la pantalla. Viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres obstaculizaban la conversión de los albigeneses, entró en un bosque próximo a Tolosa y permaneció ahí 3 días y 3 noches, dedicado a la penitencia y a la oración continua, sin cesar de gemir, llorar y mortificar su cuerpo con disciplina para calmar la cólera divina, hasta que cayó medio muerto.
La Santísima Virgen se le apareció en compañía de 3 princesas celestiales y le dijo: ¿Sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar al mundo? Voy a repetir esa pregunta. ¿Sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para reformar al mundo? Contesta Santo Domingo: Oh Señora, tú lo sabes mejor que yo, porque después de Jesucristo, tú fuiste el principal instrumento de nuestra salvación. Añadió la Santísima Virgen: Pues sabes que la principal pieza del combate ha sido el salterio angélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio. Y bueno, lo repito, aquí está lo pueden ver en esta diapositiva. Pues sabes bien que la principal pieza de combate ha sido el salterio evangélico, que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio. Continúa la historia, pero hago un breve paréntesis. ¿Qué es salterio? Podemos preguntarle, que nos puede confundir un poquito. Es una palabra de origen griego que es un instrumento de cuerdas, que es un compendio o colección de 150 salmos. ¿Sí? El salterio viene del griego, que era un instrumento de cuerdas, y no sé si por la cantidad de cuerdas o por los sonidos que emitía, se remite a esta palabra para hacer el compendio, colección de los 50 salmos que rezaba en su momento el rey David. Y bueno, ya traducido al rosario, el salterio de la Virgen es como se llamaba inicialmente al rosario. Si nos fuéramos a a esos años de San Luis María Griñón de Montfort, antes de ese tiempo, no diríamos, vamos a rezar el Santo Rosario, diríamos, vamos a rezar el Salterio de la Virgen. Así se decía. Ya que a similitud de los salmos, 150 salmos del Salterio que les acabo de platicar ahorita, está compuesto por 50 Ave Marías en 3 momentos, 50 por 3, 150. Entonces, de ahí viene que se le dijera en su momento Salterio de la Virgen. También hago un paréntesis para comentarles de los albigeneses. ¿Quiénes eran los albigeneses que Santo Domingo quería compartir esa herejía? Digo, es muy similar ahorita a nosotros. Ahorita a lo mejor no hay albigeneses, pero hay muchas herejías por ahí, muchas situaciones que separan a la humanidad de Dios. Entonces, el combate, así como a Santo Domingo, lo tenemos ahorita también nosotros. Los albigeneses eran también conocidos como cátaros, nacidos en Albi, en Francia. Eran ahí donde estaba predicando Santo Domingo en ese momento, esas zonas. Y la herejía era continuidad del maniqueísmo. Si alguien quiere ahí estudiar un poquito y hacer referencia, y lo estudia posteriormente en lo personal, que es el maniqueísmo, pero en pocas palabras rechazaban la divinidad de Jesucristo y los sacramentos de la iglesia. Era lo que era su herejía en ese momento. Bueno, entonces sigamos. Este fue un pequeño paréntesis. Vuelvo a compartir para continuar con la historia. Dice: levantóse el santo muy consolado. Seguimos con la historia. Acuérdense que Santo Domingo estaba ya orando, ¿verdad? Y se le aparece la Virgen. Inflamado de celo por la salvación de aquellas gentes, entró en la catedral.
Al momento repicaron las campanas para unirse a los habitantes, gracias a la intervención de los ángeles. Aquí un hecho prodigioso. Al comenzar su predicación, se desencadenó una terrible tormenta. Tembló la tierra, se oscureció el sol. Truenos y relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los oyentes. Imagínense ahí, ¿verdad? En la iglesia y empieza a temblar un poquito, se oculta el sol, fenómenos naturales fuertes, pues la gente se asusta, obviamente, ¿verdad? El terror de estos aumentó cuando vieron a una imagen de la Santísima Virgen expuesta en el lugar, ahí en el templo donde estaban, levantar los brazos al cielo por 3 veces para pedir a Dios venganza, para pedir a Dios que si no se convertían y recurrían a la protección de su Santa Madre. Quería el cielo con estos prodigios promover esta nueva devoción del Santo Rosario y hacer que se conociera más. De ahí el Santo Domingo, pues hace la predicación, ya se calma la tormenta, se calman los terremotos, y él les empezó a explicar a todas las personas fervorosamente y con entusiasmo la excelencia del Santo Rosario. Les platica su historia, cómo la Santa Virgen se le apareció y le dijo que se rezara su salterio en ese momento, con esas palabras, y se experimentó un gran cambio de vida y costumbres en la ciudad. Fíjense nada más, ¿verdad? Vamos a tomarnos, andamos bien de tiempo, 8, 4, 5, un minutito o 2 tal vez, para meditar estas 2 preguntas que les puse ahí en la pizarra. Cada quien en su interior. Respóndase a sí mismo al rezar el rosario. Haces oración mental y vocal. Y la segunda, que es muy importante para poder entender la base, la fuerza del Santo Rosario. ¿Cuál es el arma de la Santísima Trinidad para reformar el mundo? Y aquí, bueno, discúlpeme si lo vuelvo a repetir, quiero que quede muy claro esta partecita, que es muy, muy importante. Y la Virgen le dijo a Santo Domingo que para reformar el mundo la clave fue el momento en que el ángel saludó a María. Es cuando empieza la salvación. Hagámonos la idea o el contexto. Científicamente hablando, vámonos un poquito a lo científico. La ciencia nos dice que más o menos el primer hombre estuvo por aquí por la Tierra, más o menos, hace 150,000 años. 150,000 años, pueden ser 200,000 años. Entre ese rango apareció el hombre según la ciencia. Entonces, sabemos nosotros la historia del Génesis, que el hombre fue expulsado del paraíso. Hubo esa separación de Dios. Fíjense cuántos años tuvieron que pasar para que en el plan de Dios llegara ese momento. La Santísima Trinidad, Dios, quiere reformar y salvar al mundo. ¿Verdad? En ese momento, en la salutación angélica, cuando el ángel le dice a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, ahí es el parteaguas de nuestra historia. Ahí Dios vuelve a reconciliar, no a reconciliarse, sino a intervenir ya en la historia para hacer la salvación de ahí en adelante. Por eso es que, imagínense, el demonio, tan feliz que era con la humanidad, el mundo a sus pies, ¿verdad? Y en ese momento que el ángel le dice eso a María, ¿por qué creen que el demonio odia tanto esta oración? Porque a partir de ahí cambió la historia, simplemente.
Entonces, son detallitos, por eso quiero reafirmar y quiero que ustedes mediten mucho este acontecimiento y que se lo dije la Virgen a Santo Domingo. No es que alguien se lo haya inventado, ni siquiera nuestros santos, San Luis María, sino Santo Domingo, al que le da en esa aparición, le da el Santo Rosario. Bueno, seguimos. Seguimos con la tercera rosa. Hoy vamos a estudiar las primeras 5 rosas. Vamos ya un poquito más de la mitad. El Santo Rosario y Santo Domingo. El establecimiento del Santo Rosario es de una forma tan milagrosa que guarda cierta semejanza con la manera en que se sirvió Dios para promulgar su ley al mundo en el monte Sinaí, a Moisés. O sea, es algo muy, muy fuerte. Si en el monte Sinaí a Moisés le dio los 10 mandamientos, nos dice nuestro santo que es algo muy similar, muy similar. Entonces, Santo Domingo, iluminado por el Espíritu Santo e instruido por la Santísima Virgen, dedicó el resto de su vida a predicar el rosario. Bueno, a lo mejor qué fácil para él como dominico, como religioso, pues que dedica su vida completa pues a esto, estarlo predicando en todo momento, ¿verdad? Pero también qué difícil porque fue el que empezó. Empezó en aquel año, en aquel momento, ¿verdad? Y dice por aquí también el Santo Rosario, que lo rezaba todos los días. Y al referirse al Santo Rosario, quiere decir las 150 Aves Marías. Los 3 misterios. Constituía su predicación antes de predicar y su acción de gracias después de la predicación. Yo recuerdo ahora, la verdad, no sé si, pero siento que, bueno, sí existe todavía, sí en muchos lugares se hace, pero no en todos, parroquias, templos. En las tardes, antes de la misa de 6, por lo general, se juntaba un grupo de personas, por lo general señoras, a rezar el Santo Rosario. Puede ser que de ahí venga porque, y luego después del rosario se quedan a la misa. Entonces, fíjense la intercesión que están haciendo estas personas, a lo mejor inconscientemente, por esa predicación que va a dar el sacerdote en su misa a las 6 de la tarde. Entonces, se ha perdido un poquito, hay que empezarlo a volver a retomar. Ojalá hay que rezar por los sacerdotes para que ellos convoquen a rezar el rosario y los recen para esto, ¿verdad? Como lo hacía Santo Domingo. Antes de su predicación rezaba el rosario porque era de donde agarraba la fuerza y donde agarraba la iluminación del Espíritu Santo. Entonces es algo que yo en mis tiempos más joven, de niños sí lo veía mucho, ahora lo veo un poquito más poco y va a ser parte de nuestras tareas, de nuestro proyecto, Les voy adelantando un poquito. Bueno, mientras oraba, según su costumbre, casi durante una hora, más o menos era lo que se tardaba, mediante la recitación de el salterio, es decir, el rosario. Ocupamos un poquito la palabra por el contexto histórico, salterio. Nos platica nuestro beato Alain de la Roche en su obra, que le platicó Santo Domingo y le dijo esto le dijo Santo Domingo mientras rezaba antes del sermón. Tuve un éxtasis. Veía a mi amada señora, la Virgen María, que ofreciéndome un libro me decía: por bueno que sea el sermón que vas a predicar, aquí traigo uno mejor. Muy contento tomé el libro y lo leí todo, y como María lo había dicho, encontré lo que debía de predicar. Es decir, volvemos a la reflexión. No simplemente
los sacerdotes rezaban el rosario antes de la misa, no solamente como ahora lo vemos, porque se junta la gente a rezar el rosario, sino porque era algo como lo que aquí nos dice, o sea, rezaba y en base a eso la Virgen María le iba a dar un libro a ese sacerdote y ahí iba a encontrar lo que iba a predicar. Entonces, obviamente en ese momento Santo Domingo fue a predicar su sermón y fue uno de sus mejores sermones y entendió que que el rezar el rosario le iba a ayudar en ese sentido. Y los sermones, recuerden que de muchos sacerdotes han convertido a mucha gente. ¿Cuántas veces por escuchar un sermón, alguna persona que ha ido a la misa y escuchar y lo que dice las palabras del sacerdote llegan al corazón y empiezan a convertir a esa persona? Y bueno, seguimos con el relato. Dice, hijo mío, le dijo, no te sorprendas de no lograr éxito con tus predicaciones, porque tú trabajas en una tierra que no ha sido regada por la lluvia. Recuerda que cuando Dios quiso renovar el mundo, acuérdense cuando lo quiso renovar, lo recalcamos hace ratito, envió primero la lluvia de la salutación angélica, otra vez. Es decir, que para que haya conversión en el mundo, primero tiene que estar regado con la salutación angélica. Si no ha habido esa salutación, no estaríamos aquí hablando, yo creo. Entonces, si no rezamos el rosario, o en pocas palabras, quiere decir que si no se reza el rosario antes de la misa, pues pocos frutos habrá. Sabemos que nuestro Santo Dios, nuestro Señor, obra según su gracia, pero aquí tenemos una herramienta, una clave muy importante. Y así se renovó el mundo. Exhorta pues a las gentes en tus sermones a rezar el rosario y recogerás grandes frutos para las almas. Fue lo que escribe el beato Alain de la Roche en su libro, haciendo referencia a lo que le dijo, a lo que le platicó Santo Domingo. Muy bien, seguimos con la cuarta rosa. Ya casi terminamos. El rosario y el beato Alain. Ahora vamos a enfocarnos un poquito más en el beato. Ya hablamos de Santo Domingo, de cómo nos llegó el Santo Rosario. Ahora, ¿qué pasó con el beato? Bueno, se empezaron a hacer cofradías. Lo que ellos hacían era cofradías, es reunir a la gente a rezar el Santo Rosario. Pero estas cofradías no subsistieron en su primitivo fervor, sino unos 100 años después de fundada. Es decir, ya a Santo Domingo no le tocó ver el fervor de las cofradías, porque esto fue 100 años después, pero le tocó un poquito más a este beato, porque después de que estuvieron casi sumidas en el olvido, las cofradías, derivado de lo que platicamos hace ratito de la malicia y envidia del demonio, que contribuyó para que se descuidara con el fin de detener los torrentes de gracias divinas que esta devoción atrae al mundo, pues bueno, habría que impulsar esta devoción. ¿Y quién creen que fue la encargada de eso? Bueno, pero antes vamos a ver, hubo en ese año, fíjense el año, nos estamos yendo más atrás todavía, más atrás de San Luis, que fue los años allá de Santo Domingo y del Beato Alain. En el año 1349, históricamente sabemos que hubo una enfermedad, la peste negra, que se extiende desde Oriente por Italia, Alemania, Francia, Polonia, Hungría. Ahorita, ¿cómo le llamaríamos en ese momento no le llamaban así, pero ahorita pues es una pandemia, ¿verdad? Y la acabamos de vivir nosotros hace algunos años.
Ciudades, pueblos, aldeas y monasterios quedaron casi desiertos durante 3 años que duró la pandemia. También en ese momento hubo una herejía, también o un grupo de personas que creían en otras cosas, a eso se refiere con herejías, y eran los flagelantes. Y también hubo un cisma. Un cisma es una separación en la iglesia en el año 1376. Entonces, bueno, haciendo un poquito de historia para que conozcamos un poquito, la herejía de los flagelantes eran una especie de iluminados que comenzaron su actividad flagelándose el cuerpo hasta sangrar para apaciguar, según ellos, la ira divina. Es decir, sí creían en un Dios, pero estaba totalmente distorsionada su creencia. Luego se convirtió en un movimiento herético político y rechazaron la iglesia. Entonces, fueron momentos muy difíciles para la iglesia. La peste negra, una herejía, bueno, en Europa estamos hablando de allá en esos países, ¿verdad? Y un cisma. Entonces, viene toda esta catástrofe pues para la salvación de almas. ¿Y quién creen que intercede por nosotros? Pues nuevamente nuestra Santa Madre, ¿verdad? Nuestra Santa Madre le ordena al beato Alain de la Roche, ya hemos dicho que era de la Orden del Santo Domingo, renovar la antigua cofradía del Santo Rosario. Y bueno, sabemos que cuando la Virgen nos pide algo, por muy pocas que sean nuestras fuerzas o nuestros conocimientos, ella intercede, el Espíritu Santo, y nos ayudan a salir avantes. Entonces, este bienaventurado padre comenzó a trabajar en tan noble empresa en el año de 1460. Después, y bueno, y todavía fíjense, la Virgen fue la que le dijo, pero Alain pues titubeaba como todo, ¿verdad? Entonces, y la gran suerte de este santo, digámoslo así de alguna manera, es que también Jesús le dijo, ¿verdad? Y fue cuando, pues ahora sí ya no tuvo de otra, porque el mismo Señor Jesucristo le dijo cierto día desde la Sagrada Hostia, mientras celebraba la misa, lo siguiente. Le dice, ¿por qué me crucificáis de nuevo? Y le contesta Lain, ¿cómo, Señor? Respondió, sorprendido. Tus pecados me crucifican, respondió Jesucristo, aunque prefería ser crucificado de nuevo a ver a mi Padre ofendido por los pecados que has cometido. Tú me sigues crucificando porque tienes la ciencia y cuanto es necesario para predicar el rosario de mi madre e instruir y alejar del pecado a muchas almas. Podrías salvarlas y evitar grandes males, pero al no hacerlo, eres culpable de sus pecados. Y ahí fue donde Alain terminó de que le cayera, como decimos, el 20. Y aparte, pues se le vuelve a aparecer la Virgen, nuestra Santísima Madre, y le dice también cierto día, para animarlo más, ya en un ámbito ya más de animado, ya como todo, ya había empezado a trabajar, pero tenía sus dificultades. Fuiste un gran pecador en tu juventud, le dice, le recuerda a nuestra Santa Madre, pero yo te alcancé de mi hijo la conversión. O sea, la conversión de Alain fue por intercesión de nuestra Santa Madre. He pedido por ti y he deseado, si fuera posible, padecer toda clase de trabajos para salvarte, ya que los pecadores convertidos constituyen mi gloria, y hacerte digno de predicar por todas partes mi rosario. Entonces no le quedó a otra de Alain que ponerse, como decimos, las pilas, ¿verdad? Y vamos con el último, ya los últimos minutitos de nuestra sesión. ¿Ya alcanzamos?
Dice, la Quinta Rosa, la Cofradía del Rosario. Y bueno, tal vez esta palabra ya no se use, la hemos sustituido por grupos de oración, por cenáculos de oración, tantas nomenclaturas que hay ahora en nuestros tiempos, pero antes así le llamaban la cofradía. Y no hay sino una cofradía del Rosario compuesta de 150 de María. O sea, para considerarnos espiritualmente parte de una cofradía, tenemos que rezar los 150 Aves Marías. Y bueno, el Rosario, el Nuestro Santo nos lo explica en 3 partes, junto con Alain de la Roche. El Rosario común o ordinario solo nos exige rezarlo una vez por semana, pero las 150, ¿verdad? Ya sea que las recemos en un día o en 3 días, pero es por semana y perteneceríamos a la cofradía del Santo Rosario como un ordinario. Pero todavía no, bueno, dicen, más fácil todavía, si se te complica, el Rosario Perpetuo, una vez al año, dice. Al menos reza el Rosario completo una vez al año. O el Rosario Cotidiano, que son los de la batalla, todos los días las 150 de mayo, todos los días. Y bueno, estas cofradías no implican obligación bajo pecado. Si no los rezamos, no cometemos pecado tampoco, para no caer en eso, ¿verdad? Pero no debe alistarse uno a la cofradía que no tenga voluntad decidida de rezarlo, sin faltar a las obligaciones del propio Estado o sus obligaciones personales. Inclusive dice, debes de darle prioridad a tus obligaciones de Estado. Si faltas a una obligación de Estado por rezar el Santo Rosario, no estás haciendo lo correcto. Entonces, haz lo que tienes que hacer. Es decir, por ejemplo, un padre de familia, pues, sin que trabaja del diario, a lo mejor, si no trabaja hoy, no gana dinero para llevar comida a su casa, a lo mejor tiene que darle prioridad a sus obligaciones de Estado y darse oportunidad por ahí a rezar en alguna de las 3 cofradías, al menos, ¿verdad? Y no por ello, o sea, si faltas al Rosario, no dejas de participar en las gracias y méritos de las cofradías del Santo Rosario. Cuando ya lo rezas continuamente, si por alguna obligación lo dejaste de rezar, sigues teniendo las gracias y méritos de estas cofradías. Si dejas de rezarlo por pura negligencia, tampoco pecas, no es pecado. Pero ahí sí pierdes la participación de las oraciones, buenas obras y méritos de la cofradía. Y por esa negligencia en cosas pequeñas y de superación, es muy probable que caigas insensiblemente en la infidelidad de las cosas grandes y de la obligación esencial. Quien desprecia lo pequeño, poco a poco se precipita. Entonces, a veces, bueno, les digo la palabra cofradías, pero estamos a lo mejor en una cofradía y no lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acabo de reunir a una cofradía, que no decimos que es una cofradía, pero tengo desde el mes de diciembre que me uní a los Caballeros de San Miguel Arcángel. ¿Y qué hacen los Caballeros de San Miguel Arcángel acá en México? Todos los sábados se reza el rosario. Un rosario muy especial, muy bonito, que dura aproximadamente 1 hora y media. De 8 de la mañana a 9:20, 9:30 estamos terminando. Incluye algunos cantos, algunas otras oraciones. Entonces, yo meditando digo, caray, pues es una cofradía, ¿eh? Entonces, yo procuro, y la verdad me ha gustado mucho ir ahí con los Caballeros de San Miguel Arcángel, que sería una cofradía. Otra cofradía que también, digo, no sabía uno hasta que lo va analizando es en el Apostolado de Consagraciones. Todos los días rezamos el rosario, por lo general a las 8 de la noche, a veces a las 9, 8:30, según ahí nos mandan la invitación a los grupos de WhatsApp.
Y también procuro al menos entrar una vez a la semana a rezar el rosario ahí en ese grupo de Zoom. A veces puedo participar en 2 ocasiones. Algunas más pocas en 3 a la semana. Pero bueno, entonces yo diría, vale, por gloria de Dios yo participo en dos cofradías, ¿verdad? Y voy a recibir gracias por estar ahí rezando, ¿verdad? Una cofradía pequeñita podría ser también mi esposa Miriam, que próximamente les dará también plática aquí, pues ella reza el Santo Rosario diario aquí en la casa y en ocasiones yo me uno a ella también a rezarlo, entonces ya hacemos una pequeña cofradía. Pero lo ideal es que empezamos a divulgar y a hacer cofradías en nuestras iglesias, con nuestra familia, porque a lo mejor mucha gente que está aquí devota reza el rosario todos los días en su casa, pero es bueno unirse a una cofradía, es decir, si yo sé que rezan el Zoom, pues me uno. Si sé que en mi templo lo rezan todos los días, a lo mejor no puedo ir todos los días, pero un día a la semana o 2, si puedo, me uno a esa cofradía y voy a recibir esas gracias. Entonces, no lo dejemos. Comparto ya nada más para terminar esta última frase de nuestro santo. Vamos a leerla y a meditarla ahí desde nuestros lugares. Mira los frutos que he alcanzado con la predicación del Santo Rosario. Que hagan lo mismo tú y cuantos aman a la Santísima Virgen. Que hagan lo mismo tú y cuantos aman a la Santísima Virgen, para atraer mediante el santo ejercicio del Rosario a todos los pueblos a la ciencia verdadera de la virtud. Frase de Santo Domingo a el Beato Alain de la Roche. Bueno, hermanitos, pues con esto concluimos nuestra primera parte de la decena, de la primera decena. Próxima clase seguiremos con la segunda parte. Por ahí les voy a poner el formulario. Bueno, ya Lili nos dará un poquito de indicaciones. Ya estamos sobre tiempo. Muchas gracias. Dios los bendiga. Igualmente, gracias. Gracias, buenas noches. Bendiciones, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, queridos hermanitos, por estar con nosotros hoy en nuestra clase de Consagrando Corazones. Muchas gracias también a Raúl por este regalo que nos tenía hoy en esta clase. Es imposible no amar el Santo Rosario, esta oración tan hermosa y a su vez tan poderosa. Muchas gracias a Raúl, nos vemos la próxima clase, a todos los hermanitos. Muchas gracias, ya vamos a colocar en los grupos de WhatsApp el formulario de preguntas para que lo sigamos diligenciando de acuerdo a la dinámica que hemos traído durante todo el curso. Muchas gracias a todos y que tengan una muy bendecida noche. Chao, Raúl, que tengas buena noche. Muchas gracias. Y muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz noche.